Muy buenas noches. Vamos a hacer entonces esta enseñanza que la he titulado como la canción Peña de Oreb y está inspirada en el libro del Éxodo capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 7. Quiero leerles el texto y vamos a sacar grandes enseñanzas si así lo permite nuestro Señor. Éxodo 17:1 dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sinaí. Ya pues, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sinaí por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron contra Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero si los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero llévate también la vara con la que golpeaste el río Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperando junto a la roca que está en Oreb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Tremendo ese pasaje, tremenda esa enseñanza. ¿Cuál es el significado del monte Oreb en la Biblia? Antes de empezar la enseñanza. En la Biblia el monte Oreb es muy importante, es uno de los montes más importantes en las Sagradas Escrituras. También recibe el nombre del monte Sinaí. O sea, cuando usted escucha el monte Oreb, también está hablando del monte Sinaí y monte de Dios. Es el lugar donde Dios se apareció varias veces. La primera mención es en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 17, 1 al 7 fue el que leímos ahora. En Éxodo 17, 6, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Oreb en busca de agua, que lo acabamos de leer, Dios le ordenó a Moisés que golpeara una roca en la base de la montaña y de esa manera proveyó de agua a su pueblo. 3 meses después de que los israelitas salieron de Egipto, Dios se apareció de nuevo ante el pueblo en el monte Oreb para llamar a Moisés y darle los 10 mandamientos y otras leyes. Mire todo lo que sucedió en ese monte. También se le apareció a Elías en el monte Oreb cientos de años después por medio de una brisa apacible. Eso está en Primera de Reyes 19:12. Y en Hebreos 12:18, haciendo referencia al monte Oreb, pero en el Nuevo Testamento ya lo llaman el monte Sinaí. En Hebreos 12:18 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. Está hablando en el nuevo pacto, a los hijos del nuevo pacto, que es en la sangre de Jesucristo. Ya no el antiguo pacto, el que le tocó a Moisés. Entonces dice el libro de los Hebreos: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Entonces aquí hay una alusión del monte Sinaí, que fue a que llegaron los israelitas, el monte Oreb, donde salió agua, el monte Oreb, donde le entregaron las tablas de la ley a Moisés, el monte Oreb, donde le apareció la zarza ardiente a Moisés y lo llevó a liberar a Egipto. Entonces ese monte es muy importante en la tradición bíblica. Los primeros versículos entonces de este capítulo 17 de Éxodo nos describen la historia de cómo los israelitas argumentaron contra Moisés y le dijeron: mire, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo:
¿Qué voy a hacer con este pueblo, Señor? Solo falta que me maten a pedradas. Entonces el Señor le dijo, golpeará la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Dios en su gracia les hizo brotar una fuente de agua de la roca de Oreb. Qué maravillosa paciencia y tolerancia la de Dios hacia los pecadores que le provocan, no. Porque fue de una manera grosera que ellos se refirieron a eso. Dios muestra su poder y su compasión en medio del desierto y hace un milagro de misericordia para su pueblo, aún rebelde. El pueblo de Israel fue rebelde siempre y muchas veces trataron mal a Moisés. Sin embargo, Dios no hace cosas que no nos haya, Dios no nos pide cosas que no nos haya, que él no haya hecho. Y más adelante en esta misma enseñanza lo vamos a ver. Ellos viajaban conforme al mandamiento de Yahvé, dirigidos por la columna de fuego. Recuerden que ellos en la noche los llevaban a columna de fuego y de nubes. Cuando estaban en el día, una nube para taparlos del sol. A pesar de todo ello, llegaron a un lugar donde no había agua de beber. Podemos estar en el camino de nuestro deber y aún así encontrarnos con problemas, los cuales los permite la providencia divina, o sea, Dios. ¿Para qué? Para probar nuestra fe y para que Dios pueda ser glorificado en nuestro alivio. Dios tenía el control después del pueblo de Israel y en todo tiempo estuvo proveyendo. Los proveyó de maná, de pan que cae del cielo. Les dio carne hasta que le salían por las narices. Y ahora los provee de agua, de la roca. Pero siempre el ser humano en medio de las situaciones. Dios cuántas veces nos ha proveído de muchas cosas, ha hecho milagros. Y cuando estamos en esa situación, somos alegres, le damos gracias a Dios y testificamos. Más adelante decimos, sí sería que fue un milagro, eso iba a pasar de todas maneras. Y cuando llega el descontento, la tribulación nuevamente, empieza la desconfianza. Así que el pueblo entonces tuvo sed en el versículo 3. Sí, si no tenía agua para beber, entonces tendrían sed. Pero esto no quería decir solamente que quisieran agua y sintieran la inconveniencia de este deseo, sino que su pasión los hizo violentos e impacientes en sus deseos. Su sed les hizo ser impíos. ¿Cuántas veces en nuestro desespero, en nuestra necesidad, en la sed, en el afán de ser felices, supuestamente, le decimos las mismas palabras, inclusive a los líderes religiosos, o le decimos las mismas palabras, inclusive al mismo Dios lo retamos y decimos, yo vivía mejor cuando no estaba buscando de usted? Pues al menos tenía amigos, salía, paseaba y todo. Ahora le entregué la vida a usted y la vida mía se llenó de problemas, de dificultades. La gente se ríe de mí porque, pues, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es la ventaja? Las mismas palabras que el pueblo de Israel le dijo a Moisés. Tú nos sacaste de Egipto para eso, para venir aquí a tener sed, para aguantar necesidades. Valiente gracia, nos hubiéramos quedado esclavos en Egipto. Miren la analogía. Nos hubiéramos quedado esclavos en Egipto. Recuerden que Egipto tipifica el pecado. Así como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y fue liberado de la esclavitud de Egipto y pasó el mar hacia la tierra prometida por un caudillo llamado Moisés, nosotros fuimos liberados del Egipto espiritual, que es el pecado. También pasamos por las aguas, ya no del mar, sino del bautismo. Y fuimos liberados y llevados a la tierra prometida, que es el nuevo pacto, por un caudillo también, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, algunos dicen, era mejor quedarnos en el Egipto del pecado. Para eso salimos de Egipto, donde éramos esclavos, no hubiéramos quedado allá de esclavos. Para vivir lo que estamos viviendo, pues finalmente era mejor allá, seguir con sed y seguir sufriendo. Los deseos naturales y muchas ansiedades necesitan ser puestas bajo la guía y el control de la palabra de Dios. Pero es que como no escudriñamos las escrituras, estamos más preocupados algunos por el rezo, la repetición y las cosas y la búsqueda de
de un montón de situaciones litúrgicas que son bonitas, que nos sobran, que son grandes, que son preciosas. Pero estamos detrás de todo eso y poco conocimiento de la palabra de Dios, que es la que limpia, que es la que descansa, que es la que guía, que es la que soporta, que es la que sostiene. Es que el mismo texto lo dice en Romanos 10:17, cuando dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, como consecuencia de oír. Y cuando leemos en Juan 15:7, creo que es, o 15:3, no recuerdo, en ramas de la vid, dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. La palabra limpia, la palabra libera, ¿cierto? La palabra de Dios que es verdad, libera, digo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nosotros preferimos la esclavitud que teníamos a pasar por la puerta estrecha. Es que claro, los caminos grandes y espaciosos, y ahí está Sermón de la Montaña, pasen por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, porque amplios y grandes son los caminos que llevan a la perdición. Todo el mundo los ve y entra, y sí, muy bacano. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y eso era lo que el pueblo de Israel añoraba. A eso nos trajiste a Egipto. Veamos el lenguaje de este deseo desordenado del pueblo de Israel y empecemos a compararlo con el nuestro. Ellos disputaron con Moisés para que les supliese. En el versículo dice, y disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. Ni siquiera pues se lo pidieron, casi que le estaban obligando, exigiendo. Le mandaban como si fuera un deber y de modo fuerte sospechaban que no era capaz de rechazar esa obligación. Como fueron surtidos de pan y de carne y de todas las provisiones que Dios les daba, insistieron en que también deberían ser suplidos de agua, pero casi como obligación. Para aquellos que por fe y cuya vida de oración han descubierto su dependencia de Dios, un favor debe ser humildemente pedido. No es una obligación de Dios. Algunos creen que porque están caminando, que porque ya están en este mundo, que porque ya dejaron de estar en la esclavitud de Egipto, que es el pecado, entonces Dios tiene obligaciones con ellos. No, no, no. La oración no es para mostrarle a Dios o exigirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. La oración es para conocer la voluntad de Dios, para intimar con Él, para a pesar de las situaciones difíciles, tener gozo y felicidad, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para aquellos que por fe, entonces, creen que es obligación, están equivocados. Pero los desagradecidos e incrédulos creen que el abuso de nuevos favores es la consecuencia de anteriores favores. Como ya lo ha hecho Dios, entonces que lo vuelva a hacer. Y Santiago 1:7 dice de una manera tan bonita, dice, no le exijan cosas a Dios de esa manera. Dice, no piensen pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:7. Están siempre listos para pedirlo todo. Y algunas personas no oran. La mayoría, muchas personas lo que hacen es todos los días pasarle una lista a Dios de exigencias, de pedidos, de súplicas, de quejas, de lamentos. Pocas gracias, poca alabanza, poca adoración, poco conocimiento, poca intimidad. Ellos pelearon con Moisés por sacarlos de Egipto, como si en lugar de liberarlos los estuviese llevando a la muerte, hasta el punto de actuar con bajeza y envidia. Muchos piensan que uno les ayudó a salir de esa situación de pecado a través de invitarlos a buscar otro rumbo de vida, y lo culpan a uno por la vida que están llevando. No, yo vivía mejor cuando no conocía de Dios. Y no es porque hice caso a todas esas cosas. He escuchado personas que lo han dicho. Mire el versículo 3 lo que dice, y lo mismo cuando uno ayuda a alguien, sale a deber. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Le decían a Moisés. Muchos de los que no solamente han sido designados bien, sino que hacen también el bien para su generación,
sea, las personas que trabajan por su generación, por ayudar a los otros a salir de esa situación de vida que no es correcta, han hecho sus mejores esfuerzos y servicios, y su paciencia ha sido probada por gente irracional y desagradecida, y se han ido contra ellos, y los han atacado, y los han murmurado, y los han mejor dicho, han hecho cosas horribles, y lo único que han hecho estas personas es tratar de darles una pequeña luz para que salgan de esa oscuridad y encuentren esa luz llamada Jesucristo. La malicia llega a tal grado contra Moisés de estas personas que querían apedrearlo. Versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Yahvé y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Y Jesús también incluso se halló en la misma situación. Jesús, un hombre bueno, que vino a traer amor, que vino a traer paz, que vino a traer un mensaje de salvación. Jesús mismo en Juan 10:32 dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? O sea, al mismo Jesús iban a apedrear. Ahora, ¿por qué nos asustamos entonces nosotros cuando nos tratan mal? Yo he tenido muchas contradicciones de personas, inclusive que ha ayudado en muchas situaciones. Y lo único que le digo es, Señor, lo único que hice fue mostrarle el camino. Las situaciones que está viviendo esta persona y cada uno que las vive son su situación de vida. Y no me quiero cargar con esta persona. Que piense lo que quiera cada cual de cada quien. Pero solamente el problema, la bronca, no es con el pastor, no es con el líder, no es con el obispo, no es con el sacerdote, no es con el predicador. La bronca es con Dios. Arregla tus cosas con Dios. No te quejes de lo demás. Quizás no has entendido a profundidad el mensaje de salvación. El camino no es fácil. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, dura es esta ley, ¿quién podrá cumplirla? Y el mismo Jesús en el sermón de la montaña dijo, procuren entrar por la puerta estrecha, porque angostos y pequeño es el camino que lleva a la salvación y difícil. Es que nunca dijeron que era fácil. Las pasiones sin control, provocadas por el cruce de irrefrenables apetitos o deseos, incluso envidias a veces, de lo que el otro tiene, de lo que el otro ha logrado, hace que los hombres culpables de los culpen de los más grandes absurdos a personas que solamente han tratado de hacerles favores y obran como malvados que utilizan calumnias, comentarios, flechas encendidas contra sus mejores amigos. La tercera situación aquí es comienzan a cuestionar si Dios está con ellos o no. Cuando las personas han avanzado en el crecimiento espiritual y las cosas no salen como querían, porque muchas personas se acercan a Dios pensando que van a tener carro, casa, beca, televisor a color y todas las cosas van a ser, mejor dicho, en abundancia, salud y no van a haber sufrimientos. Y cuando encuentran y empiezan a caminar estos caminos, se encuentran que hay dificultades, hay problemas, hay sufrimiento. El mismo Jesús lo dijo en Juan 17. Están en el mundo hallarás aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Pero Jesús dijo que en el mundo encontraremos aflicción. En este mundo hay sufrimiento. ¿Culpa de Dios? No. Culpa del pecado de la humanidad. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No es que todos somos culpables, porque todos pecamos. Romanos 6:23, y estábamos destituidos de la gracia de Dios. Si no es por la gracia y el amor de Jesucristo, estuviéramos en tormento. Dice el versículo 7, tentaron a Yahvé al decir, ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? ¿Está Yahvé sobre nosotros por el nombre con lo que lo conocimos en Egipto? Como que parece que no estuviera aquí con nosotros. ¿Cuántas personas viven diciendo, Dios sí está con nosotros? Nosotros sí estaremos en el camino correcto. ¿O será que nos dejamos lavar el cerebro y estamos? Hay personas que empiezan con un montón de cuestionamientos y situaciones. O Dios me abandonó, o Dios no me ama. Ellos cuestionaban la presencia esencial, si había un Dios o no, su providencia,
si Dios gobierna este mundo, si lo gobernará, y la promesa, si cumplirá con su palabra o no. Hay personas que cuestionan de esta manera a Dios. Esto significa tentar a Dios, no solamente desconfiar de Dios en general, sino desconfiar de Él después de que hubiese recibido pruebas de su poder y bondad que confirmaron sus promesas. Hay personas que han recibido milagros tan patentes y después más adelante, sí sería Dios, no sería que iba a pasar. Ellos inclusive supusieron de pronto que Moisés era un impostor, que Aarón era un engañador, que la columna de fuego y las nubes era una ilusión, que se impusieron sobre sus sentidos, que a la larga esa serie de milagros que los rescataron y sirvieron y alimentaron era una cadena de estafas y que la promesa de Canaán era una gran mentira. O sea, todas esas cosas llenaron sus cabezas como las llenan de los seres humanos hoy. Todo era así. Si el Señor no estaba entre ellos y como ellos no confiaban, porque esa fue una de las palabras que no creían que Dios estuviese con ellos, es una gran provocación para Dios. Cuestionarnos su presencia, su providencia, su promesa, especialmente en el caso de Israel, que fue escogido peculiarmente para confiar en él. Aquí vamos a ver unos elementos que nos muestran el camino que Moisés tomó cuando fue menospreciado e insultado y las cosas que hizo Moisés. La primera, Moisés reprobó a los murmuradores. Cuando las personas murmuran, el líder debe hablar con ellos, el pastor, el sacerdote, el que sea, y reprobarlos. Mire que lo que dijo Moisés: ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Le respondió Moisés. Observemos con qué calma les contesta. Moisés no se enoja, Moisés antes se turba, se preocupa, se siente mal. Era un hombre de extraordinaria paciencia. Hay cosas que hay que aprender de Moisés. Yo tengo que aprender esa paciencia. De otro modo, su conducta tumultuosa le haría hecho perder el dominio de sí mismo. Es una locura contestar pasión con pasión, porque empeora las cosas. Hay un proverbio que dice: la palabra mansa calma la ira. Y eso hizo Moisés. Moisés le demostró que sus murmuraciones le resbalaban y que los reproches lanzados contra él realmente eran lanzados contra Dios mismos. Ellos tenían una bronca con Dios, no con él, porque él les responde: tentáis a Yahvé, o sea, no es a mí. Lo que quiere decir, por desconfiar de su poder, ponen a prueba su paciencia y lo provocan a ira. La segunda cosa fue que Moisés trasladó la queja a Dios. Ellos se quejaron contra Moisés y Moisés le dijo: bueno, listo, el problema no es mío, es que yo acaso fui el que lo saqué de Egipto. Yo soy solamente un caudillo. Yo soy solamente una persona que Dios utilizó. Ustedes se están quejando, espere, yo le traslado la queja a Dios. Entonces clamó Moisés a Yahvé y le dijo: ¿qué haré con este pueblo, Señor? Ya no falta sino que me apedreen, están a punto de apedrearme. Versículo 4. Este siervo llegó y le mostró a su Señor todas las cosas. Cuando los hombres injustamente nos censuran y pelean contra nosotros, es un alivio poder ir a Dios en oración y traer la causa a Él, dejándole en sus manos. Si el hombre no nos oye, Dios lo hará. Si su mala conducta contra nosotros estorba nuestro espíritu, la consolación de Dios los compondrá. Moisés rogó a Dios para que los dirigiera en lo que había que hacer. Pero Moisés nunca pidió que Dios los castigara, y Dios ni siquiera lo hizo. Él no podría por sí mismo suplir su deseo de pacificar a esa multitud. Moisés no tenía cómo. Solo Dios podía hacerlo. Le cuenta su situación peligrosa. Eso sí: Señor, están a punto de apedrearme. Señor, si tienes piedad de este pobre servidor tuyo, interponte ahora entre ellos y yo. Dios aparece graciosamente para dar alivio. Ordena a Moisés para que vaya delante del pueblo, arriesgando con su vara
su vida misma, mientras ellos hablaban de lapidarlo. Debe llevar su vara con él, no para convocar alguna plaga para castigarlos, porque eso era lo que merecían, por su desconfianza y murmuración y por su agresividad, sino para brindarles agua para su necesidad. Mire el amor de Dios. Qué maravillosa paciencia tiene Dios para con los pecadores provocadores. Él derrama beneficios sobre los pecadores que le sirven. Mantiene a los que están en guerra contra él y tiende la mano de su banda a aquellos que levantan quejas contra él. Ese es nuestro Dios. Por ello nos enseña que si nuestro enemigo está hambriento, le demos de comer, y si se está sediento como Israel, que le den de beber. Mire que lo que Dios nos pide no es nada que él no haya hecho. Mire lo que dice él. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Romanos 12:20, y también está en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 7. Y también el Sermón de la Montaña dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por los que los ultrajan. Dios lo hizo. Y por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ese ejemplo de Dios tan amoroso, en vez de castigarlos, hizo salir agua de Oreb para que bebieran. ¿Fallará entonces Dios a aquellos que confían en él cuando es compasivo incluso con los que lo tientan? O sea, ¿fallará Dios a los que lo buscan si es capaz de ser compasivos con los que lo vituperan, lo insultan, se enojan con él? ¿Fallará entonces con los que lo buscan? Si Dios hubiera solamente mostrado a Moisés una fuente de agua en el desierto, como lo hizo con Agar, la segunda mujer o la esclava que tuvo el hijo con Abraham, ¿cierto? Hubiera sido un gran favor. Pero para poder demostrar su poder, así como su compasión, y realizar un milagro de misericordia, él les dio agua de una roca. Algo imposible. Dirigió a Moisés a donde iba a ir y le dijo que llevase a algunos de los ancianos de Israel con él para que fuesen testigos de lo que iba a ocurrir, para que fuesen satisfechos y poder satisfacer a otros de la certeza de la presencia de Dios con ellos. Le prometió encontrarse con Moisés en la nube de gloria para darle valor. Tranquilo que yo voy a estar delante de ti, Moisés. Tú no vas a estar solo. Y le ordenó, golpea la roca con la vara. Moisés obedeció e inmediatamente brotó agua de la roca en gran abundancia, corriendo a través del campamento en corrientes y ríos. Dice el Salmo 78, 15, 16, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Todos la siguieron donde quiera que se derramaban en medio del desierto esas aguas, porque hicieron surcos y el agua seguía. Salmo 114, 8 dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuente de aguas de la roca. El Señor mostró su cuidado por su pueblo al darles agua cuando la quisieron. Mostró su poder en hacer brotar agua de la roca y honró a Moisés al hacer que surgiera el agua tras golpear la roca. Pero aquí viene una aplicación muy bonita en el Nuevo Testamento. Acabamos de escuchar una canción. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Pablo dice que Jesucristo es la peña de Oreb, es la roca. Pablo dice, la roca era Cristo. Así que el tipo es claro.
Esto era una roca en un desierto. Cristo es una gran peñasco en tierra calurosa, dice Isaías 32:2. Una roca habla de refugio, seguridad, durabilidad y potencia. Cristo era una roca, es la roca. Por eso dice, él mismo dice, que el que edificó su casa sobre la arena, vinieron los vientos, los ríos, los huracanes y se vino abajo. Pero el que construyó su casa sobre la roca, es decir, sobre Jesucristo, cuando Jesucristo es el centro en el hogar, cuando Jesucristo es el centro en el matrimonio, en la vida de los hijos, tu casa está construida sobre la roca que se llama Jesucristo. Entonces, un examen cuidadoso de esta porción nos revela lo siguiente. Hay una condición de necesidad desesperada. Ellos moraban en un lugar desértico. No había agua para que el pueblo bebiese. Éxodo 17:1 nos dice eso. Este mundo en sí mismo nunca puede suplir las necesidades del alma humana. No tenemos con qué. No hay agua suficiente para suplir nuestras necesidades. Estudiamos hace unos meses atrás las cisternas rotas, ¿se acuerdan de ese tema? Jeremías 2:13. Mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me dejaron a mí, su único Dios, y cavaron para sí mismo cisternas de aguas rotas que no retienen el agua. Dejaron el agua de la roca viva que soy yo. Y yo les hice esa enseñanza, ya está ahí en el canal, los que lo quieran ver, se llama Cisternas Rotas. Separado de la cruz de Cristo, nuestra morada está en lugares desolados, no hay dónde ir. Los rebeldes habitan en tierra seca, dice el Salmo 68:6. Entonces las personas que están separados, fuera de la roca, que emana agua profundamente, abundantemente, llamada Jesucristo, moran en lugares desérticos donde no hay agua. Y tienen que ir a la roca, pero la roca todavía no está hablando aquí que está dando agua. Simplemente está diciendo que Jesucristo es la roca. Vamos a ver en qué momento esa roca empezó a dar agua. Sus almas estaban sedientas. El pueblo de Israel tuvo sed. Éxodo 17:3. Cuando vino la sed, se sintió la sequía de la tierra. La tierra estaba seca. Me gusta mucho Isaías 53, 1 y siguiente. Dice que ¿quién va a creer a nuestro anuncio? El Señor envió a su enviado como una planta tierna que hunde sus raíces en una tierra seca, árida, no tenía belleza ni esplendor. Lean Isaías 53. Así llegó Cristo a la tierra, una tierra seca, sin agua. Era una planta tierna enviada por Dios y hundió sus raíces en una tierra seca, que estaba seca, sin Dios, vacía, embolatada. Esta agua de satisfacción no se puede obtener cavando. Tal trabajo no vale nada. Ahora, ¿cómo son los hombres de Dios? Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa sed de esa roca. La justicia es la voluntad, la obediencia a la voluntad de Dios. La segunda parte es una fuente inesperada de suministro. Dice, saldrán aguas de esa roca. Éxodo 17:6. El agua vino de la roca. La sabiduría mundana no podía descubrir este método. Los hombres pueden esperar más fácilmente fuego de una roca que agua de una roca. La pregunta, muy bonita, mire qué cosa tan tremenda. ¿Cómo iban ellos a esperar que saliera agua de una roca? Ellos no veían probabilidades de nada. Y Dios le dice a Moisés, golpea la roca en Horeb. Y de una roca salió agua. ¿Se acuerdan los que están estudiando conmigo el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 46? Cuando le dicen al Señor, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, de una roca puede salir agua.
Y de Nazaret podrá salir algo bueno, algo que realmente nos sirva. Porque dijo, venga, un hombre es de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Revela la mentalidad humana frente a la luz de la mentalidad espiritual. Por eso él le dice a Nicodemo, si les hablo de cosas humanas y no me entienden, ¿cómo ha de ser que les hable de las cosas espirituales? Porque mis pensamientos, dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Vino de una roca poseída por Dios. Y ahí vino el agua para el pueblo de Israel. Mire lo que dice Éxodo 17:6. Yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Esa peña estaba poseída por Dios y por eso de esa peña salió el agua. Pausa y te pausa un momento. Haz un alto en este momento y piensa en esto. Qué sugerente de la encarnación de Dios. Escuche. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En esa roca también estaba poseído Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa roca llamada Jesucristo estaba toda poseída por Dios. La roca de Oreb en sí misma no podía hacer nada, pero Dios en la roca podía hacer cualquier cosa. La roca representa la naturaleza humana de Jesús. Dios en la roca representa el poder y la divinidad de Jesús. La fuente de nuestra salvación está en Dios. El canal de comunicación es Jesús. Jesús es el canal de comunicación y la salvación está en Dios y Dios está en Jesús. Hechos 2:36 dice, Él es Señor y Cristo. Ahora, un medio poco probable utilizado. Dice que golpeara la peña. Y aquí viene una cosa tan impresionante. Para que saliera agua de la roca, ¿qué hubo que hacer con la roca en Oreb? Golpearla con la vara. Dijo, golpea la roca. Y Moisés golpeó la roca y de la roca salió agua. Este pensamiento nunca se originó en el corazón del hombre. Que la salvación se puede producir al golpear al ungido de Dios. Y cuando golpearon al ungido de Dios, de ese ungido, de esa roca, salió agua y sangre para lavar y purificar al hombre. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que le dieron a esa roca de nuestra fe, de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La espada debe despertarse contra el hombre que era compañero de Dios. Oh, adora al Señor por esto. Adóralo. Dale gracias. Esa roca llamada Jesucristo tuvo que ser golpeada para que de esa roca saliera agua y que brotara vida eterna para cada uno de nosotros. La roca fue golpeada con una vara. Éxodo 17:5. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río Nilo y lo convertiste en sangre, y golpea la roca. Esta fue la vara del juicio que convirtió el río en sangre, el río Nilo, y el signo de la autoridad y el poder de Dios. Isaías 53:10 dice, Yahvé quiso quebrantarlo a Jesucristo, que es la roca, sujetándolo a padecimiento. Le dio con la vara esa roca. Con respecto a los sufrimientos de Cristo, podemos decir verdaderamente, de parte de Yahvé es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, dice el Salmo 118:23. Ahora viene lo siguiente, una provisión y misericordia hecha por Dios. El suministro era abundante en esa roca de Oreb. Salmo 78:20 dice, ha herido la peña y brotaron aguas y aguas y aguas. Primera de Corintios 10:4 dice sobre la roca Jesucristo. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo.
Escuchen, Primera de Corintios 10:4 está hablando de ese Jesús que es la roca y que proveyó para los otros una bebida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Qué manera tan perfecta en que se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todas esas figuras siempre tenían que ver con Jesucristo. Pruebas suficientes para decirle a la gente y desarmar al que le dice un libro de locos, un libro escrito por hombres. Esa magnífica conexión nunca la lograría un ser humano. Eso solamente lo haría la inspiración divina. Cuando Cristo, nuestra roca, fue golpeado, ¿qué pasó cuando Cristo, nuestra roca, fue golpeado? En la cruz, ¿qué pasó cuando fue golpeado esa roca? La última forma de golpearlo antes de morir, que salió de esa roca cuando fue golpeado. Juan 19:34 dice, al instante salió sangre y agua de esa roca. Y algunos lo conocemos como el Cristo de la misericordia. Pero no es más que la sangre que salva y el agua que limpia. Y el agua es Cristo mismo, su palabra que limpia, que libera. Emblemas de una salvación completa, expiación y limpieza. Efesios 1:7 dice, tenemos redención por su sangre. Y Efesios 5:26 dice, y purificación en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se están dando cuenta que es la palabra el agua? Purificación en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26. Y dice, tenemos redención por su sangre. Y eso fue lo que salió de esa roca cuando la golpearon. Sangre y agua. Para vida eterna. Apocalipsis 22:17, ya terminando todo el proyecto de Dios. El último capítulo de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 17 dice, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Esa agua de vida está gratuitamente para todo aquel que quiera beber de ella. Y el suministro fue gratuito. A nadie se le cobró por el agua que brotaba en Peña de Oré. EPM no montó allá una central ni nada para venderla, no. El agua era gratuita. Isaías 55:1 dice, los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio. Ese es Dios. Esa es la única condición que se tiene para acceder a esa roca. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque es la única condición, tener sed de Dios. Tener deseos de beber de esa roca. Pero es indispensable para el goce de las aguas de salvación, esa sed, esa salvación dada por Dios. El apóstol declara que la roca espiritual los seguía en 1 Corintios 10:4. La salvación de Dios en Cristo no solo es perfecta en su carácter, continúa en su aplicación y es por siempre y para siempre y es progresiva. Y nos sigue alimentando esa agua, esa roca de Oreb. El poder de su sangre expiatoria aún sigue a las generaciones y las generaciones y las generaciones de los hombres. Démosle gracias a Dios que nuestra roca salvadora nos ha seguido, está siguiéndote, bebe y vive. Yo sé que cuando escuches esa canción Peña de Oreb, la próxima vez que la escuches, al menos yo, esa canción me hace llorar. Cuando entiendo el proyecto de Dios para mi vida, esa peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Ahora, como conclusión, Cristo es la peña de Oreb que está brotando por mí. ¿Sabías de estas analogías? ¿Sí las conocías? Israel, el pueblo escogido por Dios, fue sacado de Egipto por la mano poderosa del Señor. En su peregrinar por el desierto siempre fueron infieles a Dios, pero aún allí llegaron a la tierra de Canaán y finalmente tuvo Dios mismo que descender en forma humana en la persona de Jesucristo a este mundo para morir en una cruz por su pueblo y poder redimir a ellos, a nosotros, a los gentiles, a todos los seres humanos. Definitivamente que el pueblo de Israel no pudo con sus obras ceremoniales y cumplidos satisfacer la santa justicia de Dios. Esto solo lo pudo lograr la persona de Cristo. Mire que no fueron las ceremonias, los ritos, los que ayudaron al pueblo de Israel.
es la fe en Jesucristo, la amistad con Cristo, la intimidad con Cristo, la roca. Tú y yo hoy somos ese pueblo que Dios ha escogido y nos ha sacado de este mundo de pecado por la mano poderosa de Dios. No por nuestros propios esfuerzos piadosos y la búsqueda permanente es que yo soy muy piadoso, yo oro. Eso no. Le voy a decir la verdad, si Jesucristo no nos hubiera dado esa salvación gratuita, podía ser muy piadoso, pero seguías en tus pecados y delitos, y yo igual. Y qué pesar. Pero en medio de nuestro peregrinar cristiano, siempre estamos siendo infieles a Dios, aún los más piadosos. Por lo tanto, no queda otra alternativa que abrazar y creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para redimir todas nuestras miserables maldades. En medio del desierto, el pueblo de Israel tuvo muchas quejas y pecados, pero Yahvé Dios siempre fue paciente y amoroso con ellos, satisfaciendo sus necesidades en medio de los grandes desafíos que resultó su peregrinar a la tierra prometida. El peregrinar por este mundo, en este nuevo nacimiento, en esta nueva opción de vida, es fatigoso, es difícil, tiene desafíos, complicaciones, pero siempre Dios, como estuvo con el pueblo de Israel, estará con nosotros. Él lo dijo. Por tanto, id, ¿cierto? Y enseñado, predicad esta noticia a todas las personas. Al que crea, bautícele en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días. Oiga lo que dijo, hasta el fin del mundo. Jeremías 2:13, se lo recuerdo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hoy yo sé, los hijos de Dios han tomado de la peña de Oreb y no corren de aquí para allá buscando dónde calmar su sed. La persona que está buscando de aquí para allá y otras cosas para calmar su sed, no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Los hijos de Dios ya tienen una roca, una fuente para calmar su sed. Si no la has calmado, no has tenido un encuentro con Él. El apóstol Pablo nos aclara a la luz del nuevo pacto lo siguiente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Léanlo. Las figuras de Dios y Cristo como una roca fuerte y firme corren por todas las escrituras y puede hacerse un estudio muy precioso de todo esto. Yahvé, roca mío y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. Aunque la maldición de Dios podría haber sido justa para estas personas, él mostró su misericordia y les dio de beber. El Señor está con nosotros. El Señor siempre ha estado. Dios no ha enviado una peña de Oreb nos ha enviado, una peña de Oreb que brota agua viva por todos nosotros. Espero por la gracia de Dios que ustedes y yo encontremos bebiendo de esa roca Jesús, como se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 14:13-14. Dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, o sea, el agua del pozo que la mujer le estaba sacando agua a Jesús, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Padre, gracias por este mensaje. Para mí esperanzador, motivador, grande, Señor, saber que eres la roca de la cual bebo, Señor, de la cual me alimento, Señor. No necesito de otras cosas más que de la roca de Jesucristo que brota para vida eterna. A ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Y continuamos en este tiempo de alabanza. Vamos a
a cantar esta canción. Y quiero que la cantemos todos, porque es muy hermosa, es muy bonita esta canción. Con esto cerramos. Voy a cerrar la enseñanza primero. No porque me la tumba.